Saludos amados, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros, donde quiera que nos encontremos. Hoy voy a conversar con ustedes o voy a tratar el tema de la relación que debemos tener con nuestros hijos y con Dios. En el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, encontramos una historia. Es decir, la historia de Samuel es el protagonista en este caso, es de quien se habla de su nacimiento y cómo fue engendrado, porque su madre no podía dar hijos, es decir, era estéril, y le oró al Señor y el Señor le bendijo con Samuel como hijo. Luego le dio varios hijos más porque cumplió con la promesa al Señor de que si le daba un hijo se lo iba a entregar para que le sirviera a él para siempre. Y de ahí nace Samuel. Pero el quid del asunto y donde quiero llegar es que Samuel fue criado en el templo, es decir, la madre le hizo esa promesa al Señor y la cumplió y lo dejó en el templo sirviendo al Señor. Pero resulta que estaba a cargo de Elí. Y la Biblia en ese libro narra de que Elí tenía dos hijos que eran unos hijos del mismo diablo. Y la Biblia en su capítulo 12, en el versículo 2, o el capítulo 2 del versículo 2, ahí narra la Biblia y dice que los hijos de Elí eran impíos y no conocían a Jehová. Y en el capítulo 3, pero en el versículo 13 dice que el Señor le mandó a decir a Elí con Samuel: mira, yo voy a juzgar a la casa de Elí. Dile eso a Elí, que voy a juzgar su casa por lo que él sabe. Y ahí sigue diciendo la palabra de que los hijos de él, dile que los hijos de él son perversos y él no le ha estorbado. En otras palabras, el Señor le manda a decir a Elí, que era el sumo sacerdote de ese momento, era el sacerdote en el templo del Señor. Él le manda a decir: mira, los hijos de Elí son unos malvados. Se acostaban con mujeres que se paraban o que estaban frente al templo en la puerta. Les robaban de las ofrendas que hacía parte del pueblo a Dios, y así sucesivamente. Eran unos diabólicos. Pero donde quiero resaltar, amados, de esta historia es que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de hablarle del Señor, de instruir a nuestros hijos en el Señor, porque de eso el Señor nos va a pedir cuenta. Si tú tienes hijos, en vez de tú estar diciendo: mira, baila un chin, debes enseñarle las cosas de el Señor, temer al Señor, que es lo mismo que decir respetar al Señor, enseñarle a depender de Dios, a honrarlo, a alabarlo y orarle sin cesar, es decir, permanentemente, cuando se van a levantar, cuando se van a acostar, cuando van a almorzar, orar por los alimentos, y todo eso se lo debemos inculcar a los hijos en el Señor. Pero resulta que hay muchos pastores que sus hijos son diabólicos, porque al igual que Elí, no les estorban y le aplauden todo lo que hacen. Hay hijos que le dan desde muy pequeños, desde bebé se podría decir, le dan galletas a los padres y ellos se lo celebran. No me dé, y riéndose. Y de todo eso el Señor está pendiente. Y es verdad que la Biblia dice que el hijo no heredará los pecados del padre y el padre no llevará los pecados del hijo. Pero en el sentido de instruirlo desde pequeño para cuando sea grande no se aparten del Señor, es una responsabilidad que se nos da a los padres. Y cuando digo padres está incluido la madre. Por eso, amados y amadas en el Señor, les exhorto, les imploro de que tengan cuidado con sus hijos y le hablen de Dios, lo instruyan en su camino,
para, como dice la Biblia, para cuando sea grande se acuerden de que no tienen una excusa delante del Señor. Que el Señor nos ayude a cumplir con esta tarea y no ser como Elí, que el Señor primero le mató a los 2 hijos porque eran perversos. Luego el Señor permitió que Elí se desnucara, cayera para atrás cuando estaba sentado y se desnucó. Que no nos pase esto, amado, porque el Señor nos quita del medio. Él tiene la autoridad y la potestad de bendecir a quien Él quiera, pero si nosotros le tememos y en nuestra casa no permitimos diabluría con nuestros hijos, no permitimos que en nuestro hogar, donde se supone que manda el Señor, se hagan cosas que a Dios le desagrade, que son abominación a Jehová. Que el Señor nos ayude, como dije, a cumplir con esta tarea, que no es fácil, pero no son imposibles. Bendiciones de parte del Señor y sigue dándole me gusta, sigue compartiendo este video, amados, y esto le llegará a una mayor cantidad de personas si me ayudas a compartirlo. Será hasta el próximo video. Bendiciones.